El Dios de los ateos. Para negar algo, cualquier cosa, tienes que tener una definición mínima, básica, de qué es esa cosa que estás negando. Si no, pues qué es lo que estás negando. Así, por ejemplo, con Dios. Cuando quieres negar a Dios, pues primero tienes que tener alguna idea, algún concepto, alguna creencia, alguna interpretación de lo que es Dios para poder decir si ese Dios existe o no existe. No puedes no tener nada y decir que no existe qué es lo que estás negando. Entonces es muy gracioso porque los ateos pues son como los fanáticos con los que no se puede argumentar. Por un lado dicen es que lo mío no es creencia. Si no es creencia, pues seguramente es verdad absoluta. Y luego dicen, y además yo no tengo que argumentar, ni justificar, ni debatir nada, porque tú eres el que propones, no yo. Entonces, pues él es el fanático perfecto, que piensa que lo suyo no es creencia y que no tiene que argumentar lo que piensa. Pero desde luego los ateos, pues desde la misma negación, obviamente tienen un montón más de creencias, como materialismos y otras cosas. Pero ya desde la misma definición de Dios, para decir que Dios no existe, pues tienen que tener una creencia, tienen que tener una interpretación de lo que es Dios, para decir que ese Dios no existe. Lo más típico es que yo digo que no existe porque no hay evidencia de Dios. Entonces piensan que pues esto se basa nada más en pues algo que no se cree, sino algo que simplemente es, que es un hecho. Pero no se dan cuenta que se están basando en una creencia y en un supuesto acerca de Dios. Esto es que piensan que Dios es un ser lejano, un ser distante, un ser separado, un ser ajeno a las cosas. Solo una persona que piense esto de Dios, pues podría creer que no hay evidencia de Dios. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si tuvieras una definición diferente de Dios, una versión más panteísta, una versión donde Dios es todo, una versión también donde Dios no es algo separado y distante y al ser humano, con el que el ser humano no tiene ninguna relación ni ninguna nada, sino que Dios es justamente todos los seres humanos? ¿Qué pasaría si Dios no estuviera en el exterior, si no Dios estuviera en tu interior? ¿Qué pasaría si Dios fuéramos también nosotros mismos? Obviamente desde esta versión, desde esta interpretación, desde ese concepto de Dios no podría ser ateo, porque si Dios es todo, pues ya todo existe. Dame evidencias de que todo existe, pues aquí está todo. Entonces sería absurdo pedir evidencias en un sentido panteísta de Dios. Si tú eres Dios, sería absurdo decir, es que no hay evidencias de Dios. Si tú eres Dios, pues claro que hay evidencias de que tú existes. Entonces incluso cuando los ateos dicen que no hay evidencia de Dios y que ese es un argumento para decir que Dios no existe, pues están basando en creencias retrógradas y primitivas de un Dios separado, ajeno y distante a la creación. Si consideraran a Dios como parte de todo lo que existe, como lo único que existe, como todo lo que son y todo lo que nos rodea, pues entonces no podrían ser ateos. Entonces obviamente para ser ateo, pues también te estás basando en ciertas creencias, y desde luego que el ateísmo es una creencia, y desde luego que tienes que justificar y tienes que argumentar lo que estás proponiendo. Si propones que todo es una tontería sin sentido, que se da así nada más, y que no tienes futuro y que ni siquiera eres libre porque solo eres un cerebro determinista, pues ahí son muchas declaraciones. No solo estás diciendo Dios no existe, estás proponiendo toda una filosofía acerca de la vida, acerca de nosotros, acerca del cosmos. Obviamente tienes que decir por qué estás diciendo que todo es una tontería sin sentido. Obviamente que lo tienes que argumentar, que lo tienes que justificar, y en tanto no puedas demostrar al 100% que las cosas son así, pues lo que tienes es una creencia. Básicamente está lo que es Dios. Luego están las interpretaciones humanas de lo que es Dios. Y luego entre esas interpretaciones pues está la interpretación judeocristiana de Dios. Bueno, los ateos lo que hacen, el Dios de los ateos, es una malinterpretación de la versión judeocristiana de lo que es Dios. Ese es el Dios que están negando los ateos. La mayoría de ateos que se ponen en los foros, la mayoría de ateos en YouTube, lo que niegan es una malinterpretación de la versión judeocristiana de Dios. Pero pues no es una cosa muy diferente, es lo que es Dios. Otras son las interpretaciones de Dios, entre ellas la interpretación judeocristiana, y muy aparte son las malinterpretaciones que hacen los ateos de esas versiones judeocristianas acerca de Dios. Y básicamente este es el Dios de los ateos, el Dios que niegan los ateos, un Dios que creen que es separado, distante, ajeno, un Dios que es pues completamente aislado del ser humano y de todas sus cosas. Es cuando dicen, pues es que ese Dios pues no hay ninguna evidencia, ninguna constancia. Obviamente si vieran a Dios como el todo, si vieran a Dios como ellos mismos,
Si se conocieran a sí mismos como Dios, o como partes de Dios, o como fragmentos de Dios, pues no podrían usar esos argumentos tan chafas como decir que no hay evidencia de Dios. Si tú eres Dios mismo, si tú eres la mente que está viviendo cosmos mentales, pues qué mejor definición de Dios que una mente que es capaz de crear con el pensamiento y vivir esas creaciones con el pensamiento. Entonces, pues pedir evidencias de Dios en ese sentido es absurdo. Se les dijo que no miren hacia afuera, que no busquen a Dios en el exterior. ¿Y qué es lo primero que hacen los ateos? Vamos a buscar a Dios en el exterior. ¿Qué creen? No encontramos a Dios, por tanto Dios no existe. A ver, ateos, ¿no se les dijo que Dios no estaba allá afuera? ¿No se les dijo que Dios estaba en su interior? ¿No se les dijo que Dios es esa voz interna? ¿No se les dijo que lo que trata la religión y la espiritualidad es la unión con Dios? Pues obviamente los ateos rompen las reglas espirituales básicas e intentan buscar a Dios en lo externo, intentan buscar lo metafísico en el mundo de lo físico, voltean para afuera en lugar de mirar hacia adentro, ven afuera de su ser en lugar de ver a su ser mismo. Entonces, por ejemplo, agarran un microscopio, ven por el microscopio y dicen, pues es que ahí no está Dios. Agarran un telescopio y dicen, pues es que ya miré por el telescopio y ahí no está Dios. Hacen ecuaciones, hacen fórmulas y dicen, pues es que ahí no está Dios. Entonces Dios no existe porque no hay evidencia de Dios. La pregunta es, ¿quién miraba por el microscopio? ¿Quién miraba por el telescopio? La materia miraba por el microscopio, lo físico miraba por el telescopio. Justamente somos seres metafísicos, quiere decir que estamos por encima de lo físico. Está por acá lo físico, estamos nosotros meta, por encima, por arriba de lo físico, contemplando lo físico. Por eso somos seres metafísicos. Somos los seres que contemplamos lo físico. Somos los seres que experimentamos lo físico. Somos los seres que estamos por encima, meta, de lo físico, contemplándolo, experimentándolo, pues modificándolo, cambiándolo con nuestra voluntad y todas esas cosas. Entonces, Archimago, demuestra que existe un ser metafísico. Güey, tú eres un ser metafísico, eres un ser que está jugando con lo físico, eres metafísico. Tú eres Dios, tú eres el alma. ¿Quieres negarte? Pues adelante, niégate si quieres. Pero acuérdate también que pues te estás negando nada más en base a creencias absurdas y tontas de que Dios no es tu verdadero ser, no es la parte más gloriosa de ti mismo, sino estás concibiendo a Dios como algo lejano, como algo aislado de lo que nadie tiene constancia. Y luego dices, pues que Dios no existe. Pero pues claro que existimos, somos Dios, somos Tao, somos Logos, somos Brahma, eso es lo que nosotros somos. Y ya estamos aquí, es muy tarde para negarnos. Más bien, lo que hacen los ateos es malinterpretarnos, pues no sé, una proyección extraña de nosotros hacia el exterior y después se pierden en esas locuras. Saludos, besos y abrazos, Archimago. ¿Quién miraba por el microscopio? ¿Quién miraba por el telescopio? ¿Quién hacía mediciones? ¿Quién hacía ecuaciones? ¿Quién hacía esas comparaciones? Pues justamente eso es Dios. Dios es el yo, el observador, la conciencia, la mente, el sujeto que experimenta el mundo de lo físico. Dios está en tu interior porque tú eres Dios, tú eres Taos, tú eres Logo, tú eres Brahma, tú eres Dios, tú eres esa mente consciente volviente. Es que no encontré una inteligencia detrás de las cosas. Güey, tú eres la inteligencia detrás de las cosas. Estás buscando afuera cuando tú mismo eres la inteligencia, cuando tú mismo eres la razón, cuando tú mismo eres la conciencia, la voluntad, cuando eres una mente viviendo un cosmos mental que estás construyendo. Tú eres el creador, estás produciendo esta realidad que simplemente es pensamiento dentro de tu mente. ¿Qué mejor definición de Dios que una mente que puede crear y vivir realidades con el pensamiento? Tú creas el tiempo y tú creas el espacio, que simplemente son construcciones mentales. Tú eres Dios. Desde esta visión es absurdo decir, es que no hay evidencias de Dios. Vamos, si tú eres parte de Dios, si tú eres un fragmento de Dios, pues claro que hay evidencias. Tú eres la evidencia, tú mismo. No tienes que buscar allá afuera en el mundo de las formas y las apariencias, en el mundo de lo físico, cuando tú eres el ser metafísico que está observando el mundo de lo físico. Por eso eres metafísico. Está lo físico por acá y tú eres metafísico. Eres lo que observa el mundo de lo físico, el que experimenta el mundo de lo físico, el que está por encima, meta, del mundo físico. Entonces, si tú quiero que me demuestres a un ser metafísico. Tú eres un ser metafísico. Tú estás por encima de lo físico, contemplando y experimentando lo físico. Tú eres Dios. Todos nosotros somos Dios, somos almas,
Somos el yo, somos el sujeto, somos la conciencia, somos la voluntad. Dios no es un ser lejano y ajeno como las malinterpretaciones de los ateos, en las que se basan en la creencia de ese Dios primitivo para decir, bueno, es que ese Dios primitivo no existe. Bueno, pero no estamos hablando de esa versión primitiva acerca de Dios, estamos hablando de una versión más moderna y más actualizada de lo que es Dios y una unión del ser humano con Dios. Dios no es algo separado y ajeno al ser humano, Dios es todos los humanos y todas las cosas, es toda la creación. Simplemente es la mente y lo que se vive pues es pensamiento. Por eso Dios es todo, todo lo que tú estás viviendo pues es parte de ti. Por ejemplo, si tú estás viendo un escritorio, si estás viendo una computadora, pues todas esas cosas están dentro de ti, son parte de ti. Son a ti lo que el pensamiento es a la mente, así como el cosmos es a Dios, pues lo que el pensamiento es a la mente, porque simplemente por eso Dios es el todo, porque Dios es la mente que piensa todas las cosas. Es desde el pensamiento más abstracto hasta el pedazo de materia más sólido y más tangible, pues todo eso simplemente es pensamiento, simplemente es experiencia dentro de la mente. Solo hay mente y sus experiencias, solo existe Dios. Entonces, ¿no hay evidencia de Dios? Pues Dios es el único evidente, el único que existe, no existe otra cosa. Claro, si tienes interpretaciones y creencias primitivas acerca de Dios y quieres rechazarlas y luego basar todo un ateísmo en ellas, bueno, adelante. Si quieres romper las reglas espirituales básicas y buscar a Dios en el mundo externo, pues adelante. Si quieres buscar lo metafísico en lo físico, pues adelante. Digo, son muchas tonterías, pero pues si no fueran por tonterías, ¿en qué se basaría el ateísmo? Saludos, besos y abrazos, Archimago.